Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Sánchez y voy a exponerles sobre las condiciones necesarias para un desgravamen detallado, para hacer uso de los desgravámenes en la ley. Para comenzar es necesario desglosar la palabra. Des, que significa de arriba hacia abajo, y gravamen, que quiere decir como carga, ¿sí? Esto quiere decir descuento de carga, para que vayamos entrando al tema. Para que nos entremos un poco más al tema, para que nos familiaricemos más con este término, busquemos un sinónimo, ¿sí? Es como descuento antes o descuentos después de, ¿sí? Este término se usa desde el siglo XV, aproximadamente en el año 1411, ¿sí? Según la documentación de la época. Ahora bien, los desgravámenes son las cantidades que la ley permite deducir al enriquecimiento neto durante el periodo del ejercicio fiscal, a las personas naturales, a las personas jurídicas. Ojo, es muy importante que sean residentes en el país. Al principio yo nombraba que es antes o después. ¿Por qué? La ley permite, ¿sí?, a ciertas personas que sea antes, justificando gastos, ¿sí?, que tenga con factura, que más adelante lo vamos a ver, antes de la declaración de impuestos sobre la renta. O también se ve en los descuentos que se usan cuando ya está declarado y el pago se va a hacer, y me descuentan sobre el pago. También la ley permite o juega mucho con esto, es para las empresas o inversión internacional que venga, o empresas que quieran surgir y haya algún interés en crecimiento de población o genere empleo, ¿sí? Vemos un ejemplo muy claro en Garzón Guanare. Tengo la oportunidad de tener mis empresas y trabajo con Garzón Guanare. Para los que no saben, en Guanare no había ningún supermercado fijo como Garzón, por lo menos. Montaron Garzón, el Estado le otorgó 4 años libre de impuestos a Garzón. Es decir, son 4 años solamente por ofrecer trabajo, explotar el recurso humano, permitirle a la ciudad o al pueblo que saliera adelante, que la gente pudiera tener adquisición de su mercado. Entonces, la agencia de tributos, que es el CENIAT, que es el ente regulador de impuestos, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración, le permitió a Garzón, o a la empresa Garzón, en este caso Garzón Guanare, tener 4 años libres de impuestos y así poder seguir adelante. Esto es como un premio, veámoslo de esta manera. Vamos a hablar de los desgravámenes autorizados. Estos deberán corresponder al contribuyente, ojo, vuelvo y lo digo, dentro del país y en el año gravable, es decir, dentro del ejercicio. Los comprobantes respectivos deberán ser anexados dentro del ejercicio. Ojo, no procederán a ser desgravámenes a gastos reembolsables. ¿Cómo quiere decir gastos reembolsables? Yo compro algo y la empresa me lo reembolsa a mí. Yo no puedo meter eso, o esa factura, o dicha cosa, en mi declaración de impuestos. O también se ve mucho en los seguros de vida. En los seguros de vida, yo pago y cuando me lo van a reembolsar, yo no puedo meter eso en mi declaración. Hay muchas personas que quieren, yo uso un término que se llama jugar sucio. Muchas personas que quieren jugarle sucio al CENIAT, y lo pueden hacer. Lamentablemente nuestra ley de tributos o nuestro ente regulador, por la situación país, tiene muchos vacíos en su propia ley, y ha permitido la corrupción, ha permitido que evaden impuestos, ¿sí?, metiendo facturas que no son. Pero si vamos a hablar de la ley, no es el deber ser, ¿sí?, que se metan los gastos los gastos que me van a reembolsar. No, yo pago, me reembolsan, igual lo meto. No, jugarle sucio al CENIAT trae graves consecuencias, ¿sí? Trae muy graves consecuencias, que incluso yo las viví muy de cerca
¿sí? No porque jugué sucio, sino por equivocaciones de la parte contable de la empresa. Según la ley cambió, las multas cambió en febrero del 2020 y ahora las multas son en euros. Nos equivocamos en un día de pago extemporáneo y por ende, pues cada multa son 350 euros, eran 4 días, más, bueno, en total fueron 1.350 euros que me tocó pagar, más 5 días de cierre de la empresa y eso fue fatal, casi nos lleva a la quiebra. Pero bueno, eso es por no estar pendiente de lo que es la ley. Es muy importante tener los datos claros de la factura. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que por una letra, una fecha, un número, que no sean sus datos, nombre, cédula, RIF, dirección, lamentablemente no tiene validez en la declaración de impuestos sobre la renta. Y así tú la metas, el SENAT te la va a rechazar, te va a decir, hay un error. Para hablar de los tipos de gravámenes existen dos. Uno de gravamen único y dos de gravámenes detallados. Nosotros nos vamos a fijar en los de gravámenes detallados. Son los que incluyen la deducción de pagos efectuados por el contribuyente para satisfacer necesidades básicas, ¿sí? Como lo son educación, servicios médicos, vivienda, etc. Este tipo de gravámenes podrán hacerlo las personas naturales dentro del país siempre y cuando sean pagos efectuados dentro del país. Lo mismo son que no puedan ser deducidos como gastos o costos. Según el artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos indica qué es lo que vamos a hacer y yo lo voy a explicar ahora sobre lo de cómo aplico o qué condiciones o cómo es el proceso para poder aplicar los gravámenes detallados. El número 1 es por educación, ¿sí? Para que quede claro, porque no voy a extenderme. Por educación, es decir, los padres que pagan la educación de sus hijos. Eso, siendo como figura paterna, padre, pueden meter la factura del colegio, universidades, etcétera, de sus hijos. Ojo, hay un límite, hay una condición que la ley expresa que tiene que ser antes de los 25 años. También expresa la ley que si es educación especial para personas especiales, la ley lo permite o permite que este recurso sea ilimitado, o el desgravamen sea ilimitado y lo pueda colocar cuantas veces quieras. El 2, hablamos de los seguros de vida. Seguro de vida, facturas por hospitalización. Seguros de vida, primas de seguro, hospitalización. También se puede. Ojo, es muy importante que no sean reembolsables, ya lo dije anteriormente, ¿sí? Perdón. Hay casos, también lo vemos en el caso 1 como en el caso 2, que ambos padres pagan el colegio o el seguro de vida o de sus hijos, ¿sí? Aquí no es que voy a jugar vivo y yo meto el seguro, el colegio completo y meto el colegio completo, la mamá y el papá. No, si ambos padres declaran que pagan el colegio o la educación o la hospitalización o la parte médica de sus hijos, esto se va a dividir entre los dos. Este desgravamen también es limitado. También vemos los servicios de odontología y hospitalización, ¿sí? También la ley expresa que por los servicios de odontología y hospitalización, aquí en el país, sí se puede. Ojo, es muy importante que no sea reembolsable, porque la ley también lo expresa de esa manera. Lo pagado por servicios médicos, hospitalización, odontología, ¿sí? De personas a mi cargo, por lo menos, ojo, es muy importante que las personas a su cargo estén dentro, que el SENIAT sepa, o que el SENIAT tenga la información de que esas personas están a su cargo, ¿sí? Por si no, no va a tener ninguna validez. Entonces, si yo le pago una hospitalización,
yo puedo meter entonces la factura y me deducen a mí en el pago de impuestos sobre la renta, sea antes o sea después, como yo lo expliqué anteriormente. Es la carga familiar, para que nos entendamos. También los gravámenes admitidos deben ser soportados, deben demostrar sí, su veracidad para poder incluirlos en la declaración de impuestos sobre la renta. A ver, ahora bien, entre las condiciones existen varias. A ver, la primera es la factura, es muy importante el comprobante. La facturación, como ya lo expliqué, debe tener su nombre, su cédula o su RIF, y la dirección. Y tiene que estar todos los datos correctos. Esto tiene que guardarlo al momento de la declaración, porque si usted es llamado a consulta en el SENIAT, usted tiene que demostrar todas las facturas o todo lo que usted está metiendo en la declaración de impuestos sobre la renta para que sea deducido o en su efecto descontado del pago principal. Estas facturas o estos recibos tienen que estar a disposición de todos los funcionarios fiscales para poder así. Muy importante, una de las dos últimas cosas. Una, que no sean reembolsables, ya lo dije y lo he repetido varias veces. Y dos, que no sea contado como reembolso, como costo-gasto, perdón. Muchas personas les gusta, vuelvo y le digo, y lo he oído mucho porque yo asesoro en la empresa, incluso a mis empleados, les gusta jugarle sucio al SENIAT. Y solamente porque ellos creen que no se dan cuenta, créanme que el SENIAT sí se da cuenta. Pasarán años y pasarán meses y pasarán declaraciones que no se dan cuenta, pero déjenme decirle que sí se da cuenta y ya yo lo viví. Vamos a hablar de los funcionarios públicos, ¿sí? Para que los funcionarios públicos, también en la parte de la ley, existe un segmento que le da la potestad a ellos, o la oportunidad, es mejor la palabra, de disfrutar también de los desgravámenes en su función. Ojo, diputados o empresas públicas del Estado, si van a hacer algún gasto, ¿sí? Algún gasto fuera del país, o incluso dentro del país, que estén en su función, vamos a hablar afuera del país, que estén en su función, pueden meterlo y descontarlo en su declaración de impuestos sobre la renta. Pero si son costos o gastos personales, no van a poder ser incluidos en la deducción de impuesto sobre la renta o en las deducciones del pago antes o después de su declaración. Como conclusión, para mí, y hablo muy a título personal, es importante, si queremos un país mejor, aparte de muchas cosas que hay que hacer, una es prestarle atención a los tributos, tanto el que administra los tributos como el que paga, ¿sí? Porque hay muchos vacíos, y compañeros, de verdad se los digo, no le juguemos sucio el SENIAT o no le juguemos sucio a los tributos. El que es justo siempre va a ser justo, y lo que uno siembra, uno cosecha. Muchísimas gracias.